me gustaría leer un poco la semblanza de la maestra Paloma Merodio antes de que inicie con esta conferencia. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Administración Pública en Desarrollo Internacional en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. En abril de 2017 fue designada como vicepresidenta de la Junta de Gobierno de INEGI, coordinando las labores del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. En diciembre de ese año asumió la presidencia del Comité Regional de Naciones Unidas sobre la gestión global de información geoespacial para las Américas, con la finalidad de coordinar las labores del Comité Mundial. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Social como directora general de evaluación y monitoreo de los programas sociales. Se desempeñó previamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social como coordinadora de investigación estratégica, y ha participado también como consultora para el gobierno y empresas privadas en Fundación IDEA C230, colaboró como consultora en temas de desarrollo económico y social, y también ha sido consultora para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, trabajando en proyectos de agua en Indonesia, y para la Corporación Financiera Internacional en temas de evaluación. Ha realizado también voluntariado en Bangladesh, en Fondo para Niños de México, Grameen Bank, y en el voluntariado del IMSS. Sus intereses radican en generar información accesible de alta calidad para la toma de decisiones de forma oportuna. Bienvenida, y le cedemos el uso del micrófono. Pues, buenos días de nuevo. El día de hoy les voy a comentar un poco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cómo estamos organizados en el INEGI y en las distintas unidades del Estado para la producción de información estadística y geográfica. Después vamos a entrar un poco a lo que hace mayor información sobre el subsistema de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial y urbano. Y después les voy a platicar un poco de hacia dónde vamos y qué queremos hacer, como ya les decía, en dónde creemos que están los nuevos retos para el INEGI y para la generación de información geográfica. Yo quisiera primero un poco conocer más sobre ustedes. Veo que, dado que el jefe de Departamento de Economía nos acompaña, quizás no soy la única economista en la sala. Tenemos a estudiantes de Economía. ¿Pueden levantar su mano? ¿Quiénes? Bueno, entonces sí estoy sola otra vez, porque como estoy en temas de geografía me lo paso con geodesias, ingenieros, entonces va a ser muy interesante otra vez compartir de qué carreras tenemos aquí. Administración, ingenieros, ¿no? Psicología. Ingenieros. ¿Cuál, perdón? Psicología. Ah, muy bien. Ok. ¿Alguna otra? Matemáticas. Matemáticas. Letras y lingüística. Ok, muy bien. De física. Contabilidad. Bueno, pues van a ver cómo los temas que vamos a tratar en realidad, como ya se mencionaba, tocan todas las especialidades durante el programa, y en la cátedra que van a cursar vienen temas específicos, a temas de gobierno, a temas económicos, pero pues hoy vamos a platicar un poco sobre cómo tocan los temas geográficos y que creo que se vinculan con otras cosas, porque se dice que pues la geografía está en todos lados, ¿no? Y ningún dato vale la pena si no sabemos de dónde proviene. Entonces necesitamos esa información geográfica para poder representar un punto en el espacio, y una estadística no nos dice mucho si no sabemos en dónde fue tomada. Entonces, una de las cosas que se está buscando ahora en los grupos internacionales de trabajo de generación de información estadística es que todo punto que sea levantado en una encuesta tiene que venir con sus coordenadas X y Y, porque así podemos saber de dónde exactamente proviene ese dato. Y ustedes sabían que a través de sus teléfonos celulares, con solamente conocer 4 puntos, 4 ubicaciones en espacio y tiempo, es decir, si a través de la información que ustedes proporcionan a muchas de las aplicaciones que tienen cargadas en sus teléfonos, ustedes me proporcionan solamente 4 ubicaciones, yo los puedo identificar únicamente. Es decir,
Yo ya sé quiénes son solamente con conocer 4 puntos en tiempo y espacio de todos los datos que ustedes generan en su teléfono, trayéndolo todo el tiempo con ustedes. Cuando hacen alguna compra, ¿no? Hablábamos de la economía digital, cómo está revolucionando ya la manera en que generamos información. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos a través de dispositivos digitales. Quizás antes para comprar pues tenían que cruzar la frontera, ¿no? Hablábamos con el rector, ahora ya no hay que cruzar la frontera para ir al shopping, simplemente cargamos en nuestra aplicación y pedimos lo que queremos y nos llega por paquetería. Entonces, estamos generando información constantemente que debe de ser utilizada y debe de ser analizada, ¿no? Ya después entramos a temas de privacidad y esas cosas, pero sin duda el INEGI tiene un reto hoy en día en empezar a capturar esta nueva información que está siendo generada a través de todos estos medios para que podamos ponerla a disposición de nuestros usuarios y tengamos un panorama completo de la información que estamos generando. Muy bien, bueno, pues así comenzamos. ¿De dónde venimos y quiénes somos? ¿No? ¿De dónde viene el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica? Pues se plasma en el artículo 26 constitucional, en donde se habla que México necesita un sistema de planeación del desarrollo nacional. Para tener este sistema de planeación del desarrollo nacional necesita un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y ese sistema, ¿en dónde se alberga? Pues es, este sistema va a estar coordinado por un organismo autónomo que norma y coordina dicho sistema. Es decir, es aquí en este artículo constitucional en donde se le da la autonomía al instituto con el propósito de coordinar al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Siempre decimos que el INEGI tiene dos cachuchas. Una cachucha que es el de productor de información y otra cachucha que es el de coordinador de la generación de información estadística y geográfica en el sistema. ¿Y por qué? Porque el INEGI no es el único que genera información. Existen otras unidades del Estado que también generan información. Y entonces a través de este sistema nos organizamos, normamos y coordinamos la generación de información estadística y geográfica. ¿Cómo estamos organizados dentro de este sistema? Pues existen unidades del Estado que están organizadas en 4 subsistemas, es decir, estos 4 subsistemas se generan de forma temática, son coordinados por el INEGI con el propósito de producir y difundir información que le llamamos información de interés nacional. Esta información de interés nacional es una información que le ponemos un sello, que como ya mencionaban en la introducción, que es información pertinente, veraz, oportuna, transparente y de calidad. Aquí están los 4 subsistemas: el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, el Subsistema Nacional de Información Económica, el Subsistema de Gobierno, Seguridad Pública y Impartición de Justicia, y el de Geografía, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. La Junta de Gobierno del INEGI está compuesta por 5 miembros, uno de ellos el presidente, y los otros 4 vicepresidentes estamos encargados de cada uno de estos subsistemas. Como pueden ver, alrededor de estos 4 engranes, y son engranes porque no quiere decir que la información geográfica esté aislada de la demográfica, no quiere decir que esté aislada de la económica, es decir, todos tenemos áreas en común y tenemos que estar comunicados, y todas las unidades del Estado que ven en el círculo de alrededor son los que pertenecen y son miembros de este sistema. Ahora hacemos un zoom al Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. Y aquí es donde vemos que este sistema está organizado con 9 comités técnicos especializados. Es decir, tiene un órgano superior, este subsistema, que es el Comité Ejecutivo, el cual presido, y después tenemos esos comités técnicos especializados que tienen la función de normar la información que se produce en estos temas y generar indicadores clave para el desarrollo nacional, y lo mismo información de interés nacional. Como pueden ver, pues son de distintos temas como agua, desarrollo regional y urbano,
del sector energético, información marina, de información sobre emisiones, residuos y sustancias peligrosas, ¿no? Ahora, este es un comité muy importante con los temas, para todos los temas medioambientales. Uso de suelo, vegetación y recursos forestales, cambio climático, geografía básica y de información catastral y registral. Las unidades del Estado que participan en cada uno de esos comités dependen del tema que generan. Por ejemplo, el tema de agua, pues es presidido por la CONAGUA y participa la Semarnat, participan distintas unidades del Estado que tienen que ver con temas de agua. El de emisiones, residuos y sustancias peligrosas, ese comité es presidido por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y participan unidades que están relacionadas o que tienen temas de generación de información en esa materia. Ahora, por ejemplo, con la Ley General de Asentamientos Humanos que fue aprobada por el Senado en noviembre de 2016, pues todos los temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano se han vuelto muy relevantes para la Secretaría la SEDATU, que básicamente preside el Comité de Desarrollo Regional y Urbano y el Comité de Catastro y Registro. Ese Comité de Catastro y Registro pues está conformado por unidades del Estado como el Registro Agrario Nacional, el INDAVI, Banobras y todos los que tienen que ver con la generación de este tipo de información. ¿Y cuáles son algunos de los resultados? Más que resultados, yo diría programas de información que se generan en estos comités. En estos comités nos sentamos, debatimos cuál es la información que se necesita y existen ciertas prioridades. ¿Cómo priorizamos qué información hay? Porque pues muchas veces uno puede tener muchos buenos deseos de qué información les gustaría tener, pero pues hay recursos limitados o tenemos ciertas actividades mandatadas en el Programa Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, que nos dan una línea hacia donde ya tenemos que ir. Ya lo mencionaba el rector, nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El INEGI, de hecho, ha tenido un rol fundamental en cuanto al desarrollo de los indicadores que serán utilizados para el monitoreo de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha marcado la ONU en su Agenda 2030. Y hemos trabajado muy de cerca en la definición de metodologías y la generación de información de distintas fuentes para poder monitorear esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron establecidos por las Naciones Unidas. Entonces, aquí vemos la famosísima Carta de Uso de Suelo y Vegetación, que muchos... Bueno, se ha generado, aquí vemos un GIF que va mostrando las distintas series. Si pueden ver, esta es la vegetación primaria, que es la vegetación de inicio, y luego vamos viendo cómo va la serie 1, la serie 2, la serie 3, avanzando, y lo que se va pintando en blanco quiere decir que son zonas urbanizadas o con agricultura. Entonces pueden ver cómo, por ejemplo, en el estado de Veracruz pues ha habido una pérdida importante de selva, ¿no? Toda esa parte morada que poco a poco se ha ido perdiendo y que quiere decir que son zonas de selva que ya no están hoy en día. Y esta Carta de Uso de Suelo y Vegetación es un producto muy especializado, en donde tenemos a técnicos dedicados a generar esta información, pues con todas las características que se requieren para poder evaluar la vegetación primaria y secundaria de la zona e ir viendo cómo avanza en el tiempo. Por ejemplo, es el mismo mapa, pero le hacemos ahora un zoom al estado de Sonora y les doy algunos datos. El estado de Sonora me parece que tiene como el 9.15% del territorio nacional y esto equivale a 179.000 kilómetros cuadrados, casi 180.000 kilómetros cuadrados. En términos de la información geográfica que se puede mostrar en la serie 6 de la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, en Sonora alrededor del 77% correspondía a vegetación primaria, es decir, a aquella que no presenta perturbación o alteración significativa causada por el hombre o por acontecimientos naturales.
Para 2014 se observó que el 59% del territorio de Sonora correspondía a matorrales primarios, seguido de selvas primarias con un 16.2% y los bosques primarios 11.7%, mientras que las áreas agrícolas corresponden a casi un 7% del estado. Con esta comparación entre 1985 y 2014, en términos de números absolutos, en Sonora se ha observado una reducción de 13.000 kilómetros cuadrados en vegetación primaria y de 4.785 kilómetros cuadrados en selva primaria, mientras que se observó un aumento en la superficie destinada a las actividades de agricultura de 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces, este es uno de los productos que pueden consultar en la página de internet y que nos habla de cómo está nuestro territorio y nuestro uso y cobertura de suelo. Otro de los productos que se generan es bajo este subsistema es la Red Nacional de Caminos, que esta Red Nacional de Caminos la generamos junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un dato interesante es que pues, la primera vez que se publicó esta Red Nacional de Caminos, pudimos identificar que inmediatamente hubo una descarga de la información. ¿En dónde creen? En California, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, todos los startups, Google, etcétera, se estaban adquiriendo la información de la Red Nacional de Caminos para poderla utilizar en sus aplicaciones. Quizás luego pensamos que nuestros consumidores o usuarios de la información están en territorio nacional y este es un ejemplo de que no también proveemos información para otras fuentes. Pero bueno, la Red Nacional de Caminos cuenta con información de la red vial a nivel federal, estatal y municipal. El resultado más o menos es así, les voy a dar algunas cifras. Son 171.000 kilómetros de carreteras pavimentadas, 50.000 kilómetros de carreteras federales, 101.000 carreteras estatales y 19.000 son municipales y particulares. Y bueno, esta Red Nacional de Caminos es la fuente oficial única y de uso obligatorio, de acuerdo a la publicación en el Diario Oficial en el año 2014, es decir, este es un producto de información que tiene ese sello que le llamamos la estampita de información de interés nacional, porque cumple con estos requisitos de haber sido generado a través de una metodología sólida y que tiene estos atributos de ser información de calidad pertinente, veraz y oportuna. Bueno, esta Red Nacional de Caminos es obviamente un insumo cartográfico fundamental para la aplicación para ruteo y visualizaciones de mapas en Internet. La Red Nacional de Caminos pues, se ofrece a la sociedad en coordinación, como ya les decía, de otras instituciones que pertenecen a este subsistema nacional de información geográfica y que con ellos colaboramos para generar este tipo de programas de información. Este mapa digital les invito a todos a consultarlo. Es una herramienta que ponemos a disposición con más de 200 capas de información. Si ustedes entran a la liga que está ahí, o más fácil googleen Mapa Digital de México y lo van a INEGI, lo van a encontrar muy fácil. Y es una herramienta realmente útil. ¿Por qué? Porque aquí estoy mostrando activa la capa de información referente a la Carta de Uso de Suelo y Vegetación, pero cuenta con más de 200 capas de información, que no solamente es información del INEGI, sino también de otras dependencias. Por ejemplo, hay información de la Secretaría de Energía y de otros, ¿no? Pueden consultar, aquí abajo se ven algunos de los productos de información que también se pueden cargar. Hay información de SEDATU, el de NUE, que es este directorio de unidades económicas que pues bueno, como ya se comentaba, estamos levantando los censos económicos y se actualizará, pero que es de mucha utilidad. Si ustedes quieren abrir un negocio, por ejemplo, de zapatos, si quieren ver quiénes son su competencia y dónde se van a establecer, pues pueden entrar al de NUE y hacer un análisis geográfico de dónde están las principales zapaterías en la colonia que les interesa y con eso ver si les conviene ponerse en algún punto o en otro, ¿no? Entonces es una herramienta realmente práctica que también damos cursos, tenemos la versión online, la versión de escritorio y bueno, es una manera de acercar la información geográfica al usuario de una manera más visual.
Este ejemplo que quiero mencionar es el de la cédula de operación anual. Este es un registro administrativo que lleva la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat. ¿Y por qué quisiera hablar de registros administrativos? Porque esto nos va a dar pie a la siguiente parte de la presentación, en donde ya hablábamos de cómo el INEGI tiene que empezar a buscar otras fuentes de información para incorporarlas y poderlas poner a disposición de los usuarios. Es decir, hay otras dependencias que generan registros administrativos en el día a día y que al final es información que puede servir para la toma de decisiones. Una de ellas es la información que captura la Semarnat o le pide a las empresas respecto a las emisiones que liberan al ambiente. Por ejemplo, aquí en esta cédula de operación anual están las principales empresas o unidades del Estado que contaminan y que tienen emisiones de CO2, de metano que emiten al ambiente, y la Semarnat toma esa información y la pone en un listado. Hemos trabajado muy de cerca con ellos para generar antes la hacían en papel, ¿no? Y la llenaban las empresas y la mandaban. Ahora el INEGI desarrolló pues, un sistema para poder tener esa información digital, que las empresas la puedan capturar ahí y que esta información también pueda ser analizada para la toma de decisiones. ¿Por qué es importante esto? Porque pues ya el INEGI no tiene que ir a preguntarle a la empresa, oiga, ¿usted cuánto contamina? No, ya lo tenemos en un registro administrativo que puede ser aprovechado para el mejor diseño de políticas públicas. Con esta información que está además georreferenciada, podemos saber si una empresa muy contaminante está cerca de una escuela, si está cerca de un hospital, porque los hospitales también reportan sus emisiones, ¿verdad? Y con esto nos permite hacer una mejor planeación de cómo vamos a reducir las emisiones en el ambiente. La calidad del aire es un tema que quizás en los 90 fue muy importante y hoy en día se le ha perdido un poco la pista, pero sigue siendo un problema. Y hay ciudades, no solamente la contaminación ya está en la Ciudad de México, hay otras grandes urbes que están empezando también a tener problemas de calidad del aire, y pues estos grandes emisores los tenemos identificados y medidos, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo a través de una coordinación entre las distintas unidades del Estado podemos generar registros de calidad. Aquí les quiero mostrar un video que también permite ver la interacción entre la información estadística y geográfica y lo que podemos hacer con la información del INEGI. Entonces, lo vamos a cargar, es un poco pesado, pero bueno, empezamos aquí con una vista del territorio nacional y nos vamos a ir acercando hacia el área de Cancún. Como saben, el Caribe mexicano es azotado por muchos huracanes, ¿no? Entonces lo que podemos ver ahí, esa franja roja, es un huracán simulado. Estamos simulando la trayectoria de un huracán que va a azotar Cancún y que ya nos avisaron que va a llegar. Entonces, a través de esta trayectoria que estamos marcando en el mapa, nos vamos a acercar y con información estadística vamos a ver a quién le va a pegar ese huracán. Pues bueno, gracias a herramientas como las que ya les decía, la de NUE y algunos otros registros administrativos, podemos identificar exactamente cuánta población hay, y también vamos a ver ahora marcados en rojo los hospitales y las escuelas que pueden servir como albergues para atender a la población de esta región. Entonces aquí los pueden ver ahí en el video marcados en rojo. Y esto es básicamente lo que llamamos el mejor uso de la información. Ante un desastre natural, ¿qué información puede proveer el INEGI? Pues bueno, te puedo decir por dónde va a pasar la trayectoria, a cuánta población va a afectar, qué educación tiene esa población a la que va a ser afectada, en promedio qué edad tienen, dónde se encuentran, dónde están los hospitales, y bueno, pues con esto podemos hacer una mejor planeación de la reacción que tenemos que hacer ante uno de estos fenómenos, ¿no? Y bueno, pues siguiendo con la presentación, ahora esto es básicamente, hasta aquí es la información que tenemos de lo que se genera en el subsistema. Pero ya les decía que pues desde la vicepresidencia estamos tratando de generar técnicas innovadoras para el análisis de datos,
porque realmente creemos que la manera de generar información está cambiando en el mundo, ¿no? Antes los institutos oficiales de estadística tenían, pues eran los únicos que podían generar información, pero pues ahora no, ahora hay muchos otros mecanismos a través de los cuales se generan información y tenemos que trabajar en poderla utilizar. Hay un discurso que leí muy relevante del Chief Economist del Banco de Inglaterra, en donde habla de cómo, pues a veces los economistas somos muy cuadrados de cómo generamos la información, ¿no? Ya ustedes me dirán cuando vengan nuestros amigos de cuentas nacionales a presentarles cómo se genera la información económica en el INEGI, y decía, bueno, pero tenemos que empezar a incorporar nuevos mecanismos, ¿no? Hoy en día el SAT, pues todas las facturas las hace electrónicas. El INEGI tiene que empezar a explotar esas facturas electrónicas para poder saber y tener un pulso de cómo está el crecimiento o el consumo en tiempo real. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que esperar hasta que voy y mido y pregunto y regreso con la información y ¿no? No, ya el SAT me manda al día las facturas, ya sé cuánto se facturó hoy, eso tenemos que empezar a utilizarlo. Y como este ejemplo hay muchos y a veces es difícil poder internalizar las nuevas técnicas, salirnos un poco de los, por ejemplo, de temas de muestreo, ¿no? Los temas de muestreo hoy es un gran tema que en el INEGI tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ya lo vemos con los censos económicos, con todas las informaciones que levantamos, cada día menos gente nos quiere abrir la puerta. Y eso es realmente un reto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar una muestra para que pueda ser adaptativa y podamos responder a eventos como estos de una alta no respuesta? Por temas de seguridad, porque ya no tengo tiempo, ya tengo que dejar a mi hija, ¿cómo te va a contestar un cuestionario que dura 1h30? ¿Estás loco? Ya me tengo que ir, ¿no? Entonces, este tipo de problemas a los que nos enfrentamos en el INEGI, tenemos que empezar a solucionarlos con técnicas innovadoras que nos permitan seguir proveyendo información con la calidad que se requiere y que siga siendo confiable. Y para esto, en la vicepresidencia estamos trabajando en desarrollar lo que estamos llamando el cubo de datos geoespacial, que no es nada más que un arreglo masivo de datos multidimensional, raster, ¿no? Bueno, ustedes se preguntan ¿qué me está hablando? Pues lo único que estamos diciendo aquí es que a través de información que es obtenida por parte de los satélites del Servicio Geológico de Estados Unidos, que están tomando fotografías todo el tiempo y además las ponen a disposición libremente, ya no solamente Estados Unidos tiene los satélites Landsat que fueron lanzados al espacio desde los 70s y desde entonces han estado fotografiando la Tierra, y hoy ya la Agencia Espacial Europea también tiene los satélites Sentinel que también están fotografiando la Tierra cada 5 días cada uno de los puntos, y esas imágenes se pueden descargar gratuitamente en internet. Ustedes pueden entrar a registrarse en la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, o en el USGS de Estados Unidos, y bajan toda la información y la pueden analizar. ¿Y qué pasa? Estamos teniendo fotografías del territorio mexicano durante todo el tiempo, ¿no? Hay una empresa, esta sí hay que pagar por ello, pero tiene unos satélites pequeñitos que se les llaman de hecho palomas, los Dove, y los echan al espacio y tienen 100 satélites alrededor de la Tierra y tienen una fotografía de cada lugar de la Tierra todos los días. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Esta información realmente es Big Data, ¿no? Porque una imagen pesa mucho, ¿y dónde la voy a guardar? ¿Y cómo la voy a usar? Y no solamente eso, sino que también para usar esta información requiero de ciertas capacidades. Necesito saber hacer una ortorrectificación de una imagen, necesito saber cómo hacer la corrección atmosférica, y no cualquiera sabe cómo tratar una imagen. Entonces, lo que estamos desarrollando aquí es lo que llamamos el cubo de datos geoespaciales, que nos va a permitir hacer ese arreglo masivo, porque ya decía yo, es Big Data, son volúmenes y volúmenes de información, y que los estamos ordenando en X y Y, que es el plano de abajo, en donde decimos tenemos las coordenadas, y en T, que es el tiempo, es la tercera dimensión, ¿no? Porque la imagen, las fotos van siendo tomadas dependiendo del satélite cada X tiempo.
¿Cuáles son las ventajas de este tipo de tecnología? Pues ya hablaba yo que hacemos el análisis XY de cada píxel, es decir, nos permite aprovechar mejor las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, digo, esto ya es, quizás voy a entrar en temas técnicos, pero cuando nosotros tomamos una fotografía a veces tenía nubes. Y si la fotografía tiene nubes, no nos permite ver qué hay abajo. Entonces una fotografía con nubes, pues la eliminamos y la tiramos. Pero ¿qué pasa si hay un cachito de esa imagen que no tiene nube? Ah, pues ese cachito lo guardo, ese píxel lo guardo y lo puedo seguir a través del tiempo. Entonces me permite tener mucha mayor información. Análisis de la dimensión temporal y además tiene, bueno, podemos hacer series de tiempo, puedo ver qué ha pasado a lo largo del tiempo con ese píxel. Y bueno, una de las cosas que hacemos es generar lo que le llamamos la geomediana, que no es nada más que el promedio de ese píxel en un año. ¿Por qué? Porque ese píxel pudo haber tenido en cierta temporada del año, pues era verde y luego se secó y luego volvió a crecer un árbol y luego ya el árbol no estaba. Entonces generamos un promedio de ese píxel para poder analizarlo en el tiempo de manera más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el cubo de datos? Adquirimos y preprocesamos las imágenes, hacemos un análisis y lo traducimos en productos que sean de utilidad para el público en general o para algunas unidades del Estado que tienen que resolver algún problema, planear alguna política pública, etc. Y para hacerlo más práctico les pongo el ejemplo de la aplicación de clima en su celular. Todos ustedes tienen, bueno, no sé cuántos de aquí tienen una aplicación de clima en su celular que consultan antes de salir. Hoy en la mañana la vieron y dijeron, ah, pues hoy me voy a llevar una chamarra, hacía medio fresquito hoy en la mañana, ¿no? Paraguas aquí pocas veces necesitan, ¿no? No hay necesidad. Pero nadie de ustedes son, bueno, no sé, ¿hay algún meteorólogo que nos acompañe hoy? Ningún meteorólogo. O sea, no tuvieron que ser científicos especializados para saber si tenían que llevarse una chamarra o no hoy con ustedes a trabajar, ¿no? O a estudiar. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros llamamos en resultados o productos. Es decir, no necesito ser meteorólogo para poder saber si necesito una chamarra. Yo te voy a dar un producto que te va a permitir tomar una decisión sin que tengas que ser un científico que haya analizado toda esta información. Y uno de los ejemplos de eso son agricultores en Estados Unidos que hoy ya están trabajando con estos productos en que les están diciendo pues cuál es el grado de sus cultivos, si están sanos o no están sanos. Ellos no saben autorrectificar una imagen, no saben procesarla, no saben cómo juntarla, no saben nada, pero hay empresas que ya les entregan estos resultados y ellos ya pueden saber si su cultivo pues, está creciendo bien, si necesitan hacer alguna corrección antes de que ya llegue el tiempo de cosechar y no hayan logrado los resultados esperados, ¿no? Y aquí hay un ejemplo ya práctico. ¿De qué les estoy hablando? Esta es Montes Azules, el área de la selva Lacandona en Chiapas, y es la imagen de 1986 y es un GIF que va avanzando y llega hasta 2017. Además, lo que tienen los sensores de los satélites es que pueden detectar cosas que nuestros ojos no ven. Por ejemplo, si pudiéramos ver nosotros la vegetación, sería de color rojo. Y lo que estamos pintando ahí es en color rojo la vegetación y en color verde o azul va apareciendo el área que ya no cuenta con vegetación, que ha sido deforestada o se ha puesto para ganado. Entonces ustedes pueden ver claramente que existe como que una línea ahí que va haciendo así. Ese es el río Usumacinta, que ese río divide el área natural protegida de la selva lacandona de lo que no es área natural protegida. Entonces ustedes me pueden decir aquí con esta imagen qué ha pasado de 1986 hasta 2017 con el área de Montes Azules. ¿Creen que las políticas de áreas naturales protegidas funcionan? Bueno, pues aquí lo que vemos es, yo que en algún momento me dediqué a la evaluación de política pública, si yo viera esta imagen, te diría, esta imagen vale más que 1000 palabras. Tener un área natural protegida
nos asegura que vamos a conservar la vegetación, ¿no? ¿Por qué? Porque esta área pues, no permite que haya ganado, no permite, etc. Entonces, como esta imagen, podemos hacer todo el territorio nacional y evaluar qué es lo que ha sucedido. Este es otro ejemplo. Este es la boca del río Santiago, en donde vemos también que avanza el GIF en el tiempo. Y se pueden dar cuenta, ahí está marcado en un círculo rojo esa parte de la desembocadura del río, en donde pueden ver que el territorio como que se ha encogido, ¿no? Nos hemos quedado en cierta parte del territorio, es decir, ha habido erosión costera. Y eso fue creado con un algoritmo que se generó a través de esta tecnología de cubados geoespacial, que también he olvidado decir que esto es una tecnología de software abierto, libre, en donde todos pueden entrar, está generado en cuadernos de Júpiter en Python, y pues estos algoritmos fueron creados, por ejemplo este algoritmo fue creado por Geoscience Australia, que es la agencia de ciencia ambiental en Australia, y de ahí podemos analizar este algoritmo que le llaman Water Observation from Space, el WOFS, y ver qué ha pasado con la erosión costera. Y vemos que pues, ha habido una erosión importante en la desembocadura del río. Y bueno, pues analizando más adelante, bueno, y también algo interesante de esta imagen es que se pueden dar cuenta que aparecen como unos cuadritos ahí de colores. Esas son granjas camaronícolas que aparecen como a partir de 1997, aparecen por ahí unas granjas camaronícolas que también se ven en la imagen. Bueno, la razón nada más de esta erosión costera es que se construyó una presa más arriba, ¿no? Por suerte en INEGI contamos con gente que conoce, esa es la importancia además del contexto local, ¿no? Aquí que tenemos a nuestros compañeros de la coordinación estatal, pues quizás si esto lo vemos en oficinas centrales en Aguascalientes decimos, sí, pues quién sabe qué pasó, ¿no? Pero nuestra coordinadora estatal pues sí sabe perfectamente que se construyó una presa y que ha sido lo que ha ocasionado esta erosión costera. Otra aplicación de este cubo de datos geoespacial es el crecimiento urbano. Esto es la ciudad de Mérida y se ve también el GIF de 2000 a 2017, que es lo que ha pasado vemos desde el espacio que ha pasado con la ciudad de Mérida, pues vemos cómo del lado superior izquierdo ha habido un desarrollo importante de una zona habitacional, que esto nos ayuda mucho para cuando tenemos que hacer operativos censales, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que ir a ver en dónde tenemos, el año que entra vamos a tener en el 2020 el censo de población y vivienda, y tenemos que ir a cada vivienda de todo el país. Y esto nos va a ayudar a desarrollar técnicas para poder actualizar nuestra cartografía de una manera más ágil y poder identificar nuevos crecimientos en ciertas zonas, ¿no? Y bueno, obviamente también no solamente información de utilidad para el INEGI, sino también para otras dependencias como todas las que están involucradas en la planeación urbana, ¿no? Y este es un último ejemplo, que es el ejemplo de detección de cultivos o identificación de cultivos a través del uso de imágenes. Les decía que hasta ahora este ha sido un ejemplo que se hizo con imágenes Landsat. Las imágenes Landsat, que son las del servicio USGS de Estados Unidos, no tienen tanta resolución, es algo importante que mencionar, como las tienen la Agencia Espacial Europea, es decir, no se ve con tanto detalle la imagen. Entre mayor resolución, mayor detalle vemos en la imagen. Entonces, pues este tipo de identificación de cultivos nos ha salido muy bien. Por ejemplo, hicimos ahí un análisis de Guanajuato con datos que teníamos de campo de 2015, y a través de técnicas de Machine Learning pudimos identificar los cultivos que se ven ahí: sorgo, maíz, alfalfa y bueno, otros cultivos. Es decir, ya pues con estas imágenes podemos ver cómo está el terreno y cómo están estos cultivos, y así podemos estimar la producción de maíz para cierta etapa, ¿no? Ya, de hecho, hay algunos financieros que están utilizando esta técnica para poder estimar pues, los precios de este tipo de
digamos, si vemos que ha bajado la producción de maíz, pues podremos estimar que el precio aumentará, ¿no? Y lo que vamos a trabajar ahora es trabajar con imágenes de mayor resolución para poder identificar mejor los cultivos, pero bueno, los resultados es que tenemos buena definición en terrenos grandes, es decir, si es un terreno grande el que plantó maíz, lo podemos identificar bien, pero sí necesitamos trabajar con las imágenes Sentinel para poder identificar terrenos más pequeños. Entonces, pues bueno, hasta ahí una pincelada de lo que es el cubo de datos geoespacial y el dejarles o transmitirles la idea de cómo podemos generar información con técnicas innovadoras que nos permiten tomar decisiones y trabajar hacia pues, el Programa Nacional de Desarrollo con las otras unidades del Estado. Los proyectos 2019-2020, aquí solamente un comercial, ya se refería a que estamos levantando los censos económicos 2019, que pues bueno, estaremos levantando en los próximos meses, ya estamos en campo, y que esto nos va a permitir actualizar productos como el de NUE que ya les comentaba, puede ser consultado a través del mapa digital. Y para el censo de población y vivienda del 2020, pues estamos trabajando en los preparativos, va a ser levantado en marzo del 2020. Este tipo de ejercicios lo hacen cada 10 años. El último fue 2010, tenemos una encuesta intercensal en 2015 y el 2020 pues ya está en la puerta. Estamos en todos los preparativos para poder hacer este operativo, que realmente pues es un operativo de gran envergadura, y la razón principal del INEGI, lo marca la ley, es realizar los censos. Así que estos 2 años pues son bien importantes para el instituto, porque también la información del censo nos ayuda, o muchas dependencias la utilizan para poder definir sus políticas públicas, bajar recursos, etcétera, ¿no? Entonces sí, realmente es un instrumento bien importante para la planeación nacional. Y bueno, creo que además aquí afuera de salir pueden ver alguna infografía de la historia del INEGI, de los censos económicos con los que estamos llevando a cabo ahora. Pues nada, con eso termino, les agradezco, espero que haya sido de interés, y no sé si hay espacio para preguntas y respuestas o ustedes me dicen, pero bueno, con mucho gusto, muchas gracias.